como dice ahí, en objetivos específicos, es obtener la información sobre los volcanes, también recopilación de datos sobre cómo reaccionaron a lo largo de la historia estos dos, y comprender la información recolectada sobre el impacto histórico. Ahora, a continuación, va a seguir mi compañero con lo que viene siendo las generalidades. Ya. Yo voy a hablar sobre el tema de la generalidad. Siguiente diapositiva, por favor, Julie. Ahora sí. En las generalidades tenemos que el volcán Krakatoa se encuentra en el archipiélago de Krakatoa. Es el nombre que se le da a un conjunto de islas volcánicas, la mayoría casi desaparecidas. Se sitúa en el estrecho de Sonda entre Java y Sumatra, al sureste de Indonesia. Se ubica cerca de la región de subducción de la placa indo-australiana, si no me equivoco, muy cerca de la frontera de esta última placa euroasiática. El nombre Krakatoa se utiliza también para designar a la isla principal del archipiélago, eh, que ha entrado en erupción a lo largo de la historia y del tiempo. Siguiente, por favor. Buenas tardes, yo voy a continuar con la historia del desastre. Todo esto empieza en enero del 2005, cuando peleaban por recuperarse el tsunami ocurrido el 26 de diciembre y de tener que resignarse a la terrible muerte y destrucción que se llevó la vida a más de 160.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Por desgracia, esto fue un hecho sin precedentes, ya que estas catástrofes ocurrieron antes y sin duda van a seguir ocurriendo a lo largo de la historia. 122 años atrás, un desastre natural azotó a la región geológicamente activa de Indonesia, lo que no fue provocado por un maremoto como el tsunami de diciembre, sino por el volcán Krakatoa. Antes de la erupción en 1883, Krakatoa estaba constituido por 3 islas principales o islotes. Lan, que quiere decir larga, conocida como Rakata Kesil; Bertaken, que es abandonado despierta; después, que es conocida como Stersund por sus grandes proporciones. Siguiente diapositiva, por favor. Había 3 conos volcánicos en Krakatoa, de sur a norte: Rakata, de 823 metros, Danan, de 445 metros, y Perboehuetán, de 122 metros. Danan dudó haber sido por sus características un volcán gemelo. Krakatoa estaba sobre la zona de subducción euroasiática y la placa indo-australiana, donde los límites de estas emprendían con un cambio agudo del sentido de dirección. Como resultado, es probable que la corteza sea excepcionalmente débil en dicha región. El comienzo de todo pasó el 20 de mayo de 1883 en horas de la madrugada, mientras un grupo de pescadores que visitaba la isla de Krakatoa presenció el comienzo de una masiva erupción volcánica. Indonesia estaba a punto de presenciar un desastre natural que causaría una pérdida numerosa de vidas, lo que continuó hasta el 27 de agosto del mismo año, cuando una explosión cataclísmica destruyó gran parte del conjunto de islas, lo que ocasionó la actual desaparición del archipiélago. Siguiente diapositiva, por favor. Y nuevamente, el 22 de diciembre del año 2018, entró nuevamente en actividad y ocasionó un tsunami que cobró la vida de 435 personas. La última erupción registrada fue el viernes 10 de abril del 2020. Mi compañero va a continuar con la exposición. Entrando más allá en la teoría de los antecedentes realizados sobre las erupciones, la mayoría de estos eventos se encuentran registrados en un libro llamado El Libro de los Reyes, de Putazka Raja,
Relacionado más que nada al Antiguo Testamento, estos avanes registraron varios eventos en estos años. Por ejemplo, en el año de la erupción de 417 después de Cristo, se dice que en sus partituras que el agua disminuyó, pero la tierra sobre la cual Capi aportaba se hizo el mar, y Java y Sumatra fueron divididas en dos partes. No es una certeza, pero se puede decir que la erupción desapareció la unión de estas mismas. También dice otra erupción ocurrida en el año de 535 después de Cristo. Y se dice que la erupción fue la que hizo la creación de las islas de Berland y Lang, y también los principios de Krakata y todos los indicadores del tamaño de las calderas primitivas del Krakatoa. Siguiente diapositiva. Fase inicial. Con la fase inicial se dice que en los años anteriores a la erupción detectada en 1883, la actividad sísmica alrededor del volcán de Krakatoa fue intensa, con terremotos que se sentían a lo lejos de Australia y que comenzaron el 19 de mayo de 1883. Cuando se desembarcó, se observó una capa de cenizas que aproximadamente de 0,5 metros o de 1 a 8 pies de espesor, y la destrucción de toda la vegetación, dejando solo árboles de árboles desenredados, desencaramiento y cualquier otro tipo de acercamiento y acercamiento a las propias islas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes, compañero y ingeniera. Antecedente. El 20 de mayo de 1883, 3 meses antes de la gran erupción, se comenzó a registrarse escape de gases perobanta en norte de la isla. Y estas erupciones alcanzaron una altura de 6.000 metros y la explosión se oía en Betavia, a más de 150 kilómetros de distancia. Se infiltraba el agua de la cama de lava, más conocido como el Mamba, y ahí provocado grandes cantidades de polvo y hubo que se extinguió a finales de mayo. Y después la población no se aseguró la medida necesaria y la comunidad científica hay miedo al invento a que mitigue la ira y el contado y quitate signo de actividad volcánica. Como se puede ver, la erupción de 417 después de Cristo, el libro de los leyes, Pustaga y Daja, el año 406. Un sonido se escuchó en la montaña de Batubaya. Un ruido similar de Capi, lo cual significa que fue sacudido enormemente, acompañado con fuerte lluvia y tormenta que con la intención de apagar el fuego que se extendió en la erupción de Capi. Sin embargo, se aumentó y destrozó simplemente la montaña de Capi. Después de eso, el agua de mar se elevó e inundó la tierra. A este de la montaña Batubada, a Daja de montaña de Baza, fue inundado por el mar, y los habitantes de parte del norte de Suna a Daja de montaña Baza se ahogaron y fueron arrastrados con toda la fuerza de agua. El agua se dividió, pero la tierra sobre la cual Capi sostenía el soporte hacia el mar, y Java y Sumatra fueron divididos en dos partes, lo que significa que no se encontró prueba geológica en aquella época de la gran erupción Krakatoa en aquella época, por lo que se describió que la desaparición de la tierra que se unió de Java y Sumatra a través del actual estrecho de Azora. Y la erupción de 535 después del grito de David Kay y otros autores propusieron que la violenta erupción fue causada por cambio climático, lo que significa que David Kay exploró que tenía una cierta exploró y acá se que podía haber tenido cierta erupción de siglos de su libro La Catástrofe, lo que significa que consistía en una investigación del origen de la civilización bolina en aquella época. Se ha comentado que esta erupción así que fue la que creó la ira de Belate y la Tebanete de origen y la principal de la Catá, cadena primitiva de Krakatoa.
Y después de la edición de 1883, a principios de agosto, de la Ingeniería Topográfica, el capitán Fresener investigó el archipiélago de Krakatoa, notificando 3 grandes colonias de ceniza. Siguiente diapositiva. Siguiente. La magnitud de la erupción fue tal que la partícula más ligera expulsada durante el desastre se mantuviera flotando durante años, lo que provocó atardeceres inusuales que pintaron el cielo de diferentes tonalidades. A través de la filtración de los rayos solares. Así que la magnitud de sonido de la explosión fue tal que fue percibida por un barco de a 60 kilómetros de distancia, según la bitácora del capitán Noja, que aseguró que el túnel fue provocado que se reventara tipo normal de la mitad de la tripulación. Siguiente diapositiva. Siguiente. Los efectos combinados con el flujo piroclástico, la ceniza volcánica y los tsunamis fueron los resultados de este desastre de la región, que no hubo ningún sobreviviente de los 3.000 habitantes de la isla a unos 13 kilómetros del flujo que viajaba sobre no hubo ningún sobreviviente entre los 3.000 habitantes de la isla a unos 13 kilómetros de Krakatoa. Este flujo piroclástico viajaba sobre la superficie de agua a 300 kilómetros por hora que mataba alrededor de 1.000 personas que iban. El agota Sumatra a unos 40 kilómetros al norte de Krakatoa. El recuento oficial de las víctimas que fueron registradas por las autoridades neerlandesas fue de alrededor de 36.417 y muchos asentamientos fueron asolados, incluyendo Telo Ventur, Ketivan, Sumatra y Semarang, de Java. En las áreas de mate de Java y el Apu sobre Sumatra fue devastado. Se dice que se encontró informe documental que se encontraron cuerpos, esqueleto humano encontrado sobre balsa de piedra fome volcánica, flotando sobre el costado del Océano Índico que llegó hasta la costa oriental de África, incluso un año después de la erupción. La última diapositiva, por favor, Yuli. Las conclusiones, Yuli. Bueno, para finalizar con nuestra exposición, le vamos a hablar sobre las conclusiones que hemos sacado sobre este tema. El volcán indonesio Krakatoa, que en el 2018 causó 439 muertos al provocar un tsunami, expulsó nubes de ceniza y humo a más de 500 metros de altura y magma por su ladera tras entrar en erupción. Este está ubicado en una isla deshabitada, en el estrecho de Sonda, por si entrara de nuevo en erupción, según explicó el jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación en la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, también reconocida como BNBP, August Wibowo. El 12 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna
del volcán provocó el derrumbe parcial del cono de la montaña, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. Al menos 439 personas murieron y más de 7.200 resultaron heridas, según las cifras oficiales. Y en Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría de estos son moderados. Y para finalizar con nuestra exposición, le vamos a mostrar un pequeño video. Está sin sonido. La erupción del Krakatoa en 1883 es el sonido más potente jamás registrado. La erupción del volcán Krakatoa fue tal que provocó un estruendo que le dio 4 veces la vuelta al mundo en 5 días. Esta es la historia. Los efectos de la explosión del 27 de agosto de 1883 del Krakatoa cimbraron el planeta entero. Además de las más de 37.000 víctimas mortales provocadas tanto por las explosiones como por los tsunamis que alcanzaron más de 40 metros de altura, las cenizas que se suspendieron en el aire y viajaron por todo el globo dieron forma a un invierno volcánico que disminuyó la temperatura mundial en los siguientes 4 años. La magnitud de la erupción fue tal que las partículas más ligeras expulsadas durante el desastre se mantuvieron flotando durante años, provocando atardeceres inusuales que pintaban el cielo de todo el planeta de distintas tonalidades tras la filtración de los rayos solares. Pero no todos los efectos de la erupción del Krakatoa fueron visibles. Hubo uno en especial que llegó sin avisar y fue percibido a miles de kilómetros de distancia. El rugido de la última explosión del 27 de agosto de 1883 provocó el sonido más potente jamás escuchado en la Tierra, un sonido ensordecedor. Además de los sismos y la expulsión de lavas y gases, la explosión de cualquier volcán trae consigo una onda de choque provocada por el aumento drástico en la presión y la temperatura del aire. Todo esto acompañado de un estruendo que se propaga a la velocidad del sonido, 1.234 kilómetros por hora, en todas las direcciones. La magnitud del sonido de la explosión del Krakatoa fue tal que fue percibida por un barco inglés a 65 kilómetros de distancia. Según el capitán, el estruendo provocó que reventaran los tímpanos de más de la mitad de la tripulación. Se estima que en un radio de 200 kilómetros, el violento sonido superó con creces el umbral del dolor para los oídos humanos, estimado entre los 130 y 140 decibeles. Cualquier sonido por encima de este nivel, como presenciar el despegue de un avión a unos metros de distancia sin ninguna clase de protección, trae consigo el riesgo de sufrir daño auditivo permanente. Además del navío, el sonido también se percibió como una bala de cañón en Australia y en Nueva Guinea, a 3.000 kilómetros de distancia.
donde los reportes avisaron de lo que consideraron detonaciones de artillería. Aún más, la explosión se escuchó en Mauricio, a casi 5.000 kilómetros de distancia, aproximadamente la distancia que existe entre la Ciudad de México y Montreal. Además de la percepción humana de este sonido, que no solo puede oírse, también sentirse y causar dolor. El estruendo también fue percibido en todo el mundo gracias a distintos instrumentos. Un barómetro ubicado en un depósito de gas en Batavia, a 161 kilómetros de Krakatoa, marcó un aumento de la presión de 2.5 pulgadas de mercurio, que se puede traducir en un estruendo incomparable de 172 decibeles. El Krakatoa provocó un estruendo que dio 4 vueltas al mundo. Las ondas de presión siguieron expandiéndose alrededor del planeta y fueron detectadas gracias a los barómetros de las estaciones meteorológicas, que presentaron cambios inusuales en la medición de presión atmosférica. Pero estas oscilaciones no terminaron en el lapso de un día. Los picos en la presión siguieron apareciendo en cada estación aproximadamente cada 34 horas. El tiempo que tarda el sonido en darle la vuelta a la Tierra durante los siguientes 5 días. Por lo tanto, es posible decir que el sonido provocado por la explosión del Krakatoa fue tan intenso que le dio al menos 4 vueltas a la Tierra. Parece que ya terminó el video, chicos. Gracias, ingeniera. Eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Sí, justamente el Krakatoa ha sido uno de los volcanes más destructores, ¿no? Ha sido uno de los más fuertes. Se encuentra, como la mayoría en realidad de los volcanes, justamente en la unión de las placas. Entonces es bien complicado, ¿ya? Muchísimas gracias, chicos. Vamos a pasar a la siguiente exposición, por favor. Vamos, por favor, a la exposición del grupo 5. Fernando García, Eric Zambrana, Adriana Guzmán, David Herrera, Naomi Martínez, Isabel Espinosa. Ya le presento mi pantalla, ingeniera. Muchísimas gracias, David. Juan Domingo, ¿puedes apagar tu cámara? ¿Se ve, no, ingeniera? Sí, se ve. Ingeniera, buenas tardes, buenos compañeros. Hoy día vamos a hablar lo que fue el tsunami de Sumatra en Indonesia. Los integrantes de mi grupo son Cristian Fernando García, Eric Paul Zambrana, Adriana Guzmán, mi persona David Rachoque, Naomi Martínez e Isabel Espinosa. Pueden iniciar cuando deseen. Está bien, ingeniero, un momento, por favor. Bueno, en la introducción vamos a comenzar hablando que este desastre ocurrió el 26 de diciembre de 2004 a
aproximadamente casi a las 1 de la madrugada. Después, una hora más tarde, en la península ibérica, se produjo uno de los sismos más importantes y más registrados en la región de la isla de Sumatra, al suroeste de Banda Aceh, con una magnitud estimada de 9,3 y con una profundidad de 30 kilómetros. Como resultado del terremoto, se produjo un devastador tsunami y el nivel del mar experimentó una elevación de varios metros en las costas de Indonesia y zonas costeras situadas a miles de kilómetros del epicentro. El sismo del 26 de diciembre de 2004 es el cuarto terremoto más grande del mundo desde 1900 y el más grande desde el terremoto de Alaska en el 64 y se lo ha catalogado como el más catastrófico de la historia. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a hablar un poco sobre la historia del desastre. Bueno, como dijo mi compañero, ¿no? Fue catalogado como uno de los tsunamis o terremotos más grandes de la historia. Ocurrió un sábado 26 de diciembre del año 2004, un terremoto en el lecho marino en el Océano Índico dejó más de 230.000 muertos y daños incalculables en al menos 14 países del sureste asiático y el este africano. Bueno, podemos ver en este pequeño mapa a la derecha, hay unos circulitos. Bueno, ese es el epicentro del terremoto, que ocurrió a 255 kilómetros de la costa de Indonesia. El terremoto fue al menos 9,1 grados en la escala de Richter y fue tan grande que sacudió a todo el país, a toda Indonesia. Podemos ver debajo de cada nombre de los países alrededor del epicentro. Ese pequeño número es la cantidad de personas fallecidas que hubo en este desastre. Y por si fuera poco, el terremoto que destrozó casas, edificios y mató a mucha gente, minutos después llega un tsunami con olas tan grandes que que la costa de la ciudad la desplaza a cientos de metros tierra adentro. Nos podemos imaginar la magnitud del tsunami, viendo que el epicentro fue cerca de la costa de Indonesia y llegó hacia las costas que están al otro lado. Podemos ver India, que fue uno de los más afectados como Indonesia. Y si nos ubicamos en el punto del epicentro, hacia la izquierda hay dos pequeñas islas, una que tiene 3 muertos y la otra 82. Bueno, esas pequeñas islas estuvieron en el paso del tsunami. Esto quiere decir que las olas las sumergieron o las atravesaron, estaban en camino hacia el este africano. Las olas fueron tan grandes que, que pudo llegar al este africano y también hubo destrozos en esa zona. Por eso fue catalogado como el desastre más grande de la historia. Siguiente. Buenas tardes, ingeniera. Yo voy a continuar con antecedentes. En los antecedentes podemos decir que hubo muchos tipos de datos e información geoespacial que fueron necesarios para responder a este desastre. Tanto la comunidad internacional de percepción remota obtuvo una enorme cantidad de datos buscando proporcionar información para la planeación a nivel de reconocimiento. También la evaluación de desastre
y actividades de respuesta. Se desarrollaron mapas en varias escalas que fueron para ayudar a los voluntarios y a los trabajadores de campo, así como también para apoyar a los planeadores y hacedores de políticas en la evaluación de condiciones y la planeación de los esfuerzos masivos de asistencia internacional. Se puede decir que la respuesta internacional atravesó todos los sectores de la sociedad con contribuciones de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales, académicos, de sociedad civil e industria privada. Pero a pesar de estos esfuerzos, hubo serios problemas en la entrega efectiva de la información a los tomadores de decisiones, mientras que un desastre tan masivo requiere un compromiso de recursos y apoyo a largo plazo. Y las experiencias durante la fase de respuestas inmediatas han dejado lecciones útiles a la comunidad de geógrafos, científicos de la percepción remota, cartógrafos y otros científicos y técnicos relacionados. Siguiente, por favor. Bueno, Yanira, yo le voy a hablar de las magnitudes. En sí, esto fue un maremoto de magnitud de 9.0 que se dio frente a las costas de Sumatra. El tsunami progresó a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Arribaba a las costas de muchos países del Índico, como las costas africanas de Somalia y Kenia, y las costas del norte y sur de América. Debajo del Océano Índico, al oeste de Sumatra, Indonesia, la energía almacenada por las fuerzas de compresión de esta placa tectónica que se movía debajo de otra encontró un punto débil en lo que la roca fue sobrepuesta. La roca fue empujada hacia arriba y la tierra se sacudió mientras que un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter se generó, enviando sus vibraciones hacia el océano. Cuando en el fondo del océano es deformado por este tipo de temblores, normalmente la fuerza ascendente actúa como un puño que se levanta para arriba desde abajo del agua. Las ondas pueden moverse a través del océano y sin perturbar apenas la superficie, pero cuando alcanza la zona costera baja, la energía asociada a ellas las eleva y empuja hasta alcanzar los 10 metros de altura. Bueno, yo voy a continuar con los desastres relacionados. El día 28 de marzo del 2005 se volvió a registrar un nuevo terremoto de gran magnitud, esta vez de 8.6 cerca de la isla de Nias, en Indonesia. Se trata del segundo sismo de gran violencia que se produce en la misma zona, donde el pasado 26 de diciembre de 2004 se produjera el sismo con magnitud de 9.3 que originó el tsunami devastador. Este sismo se registró a las 4:09 a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro de 70 kilómetros al oeste de Pasar Sringkil, en Indonesia. Su magnitud, sensiblemente inferior a la del mes de diciembre, ha impedido en esta ocasión la generación de un tsunami, pero los daños sobre las estructuras que ha causado llevó a la muerte de 2.000 personas en la isla de Nias y de otros islotes próximos, como podemos observar en la tabla comparativa de ambos sucesos. A continuación tenemos un video relacionado al tema. Durante millones de años, la placa debajo del Océano Índico se movió hacia el este, empujando a la placa asiática, que se desplazaba hacia el oeste. 200 años atrás, los extremos de las placas se trabaron, pero siguieron presionando una contra la otra con asombrosa fuerza, lo que dobló hacia abajo a la placa superior como un trampolín gigantesco. El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, 32 kilómetros por debajo de la superficie del océano, las fuerzas alcanzaron su límite. La falla comenzó a fracturarse. La parte oeste de la cordillera en el extremo de la placa es impulsada hacia arriba unos 12 metros.
A una velocidad que duplica la de una bala, las placas se abren a lo largo de más de 1.200 kilómetros, elevando a su paso el lecho marino y el océano sobre él. En la superficie, el agua desplazada se retira en forma de ondas gigantes. Esto es un tsunami. Un tsunami tiene solo 3 metros de alto, pero mide 170 kilómetros desde el frente hasta la parte posterior y consiste en 200 trillones de toneladas de agua desplazándose a 800 kilómetros por hora. Desde la Tierra, la primera señal negativa es que el mar comienza a retirarse. La depresión alcanza la Tierra, disipándose a la ola. Y en ese momento el tsunami sufre una aterradora transformación. Al acercarse a la Tierra, las aguas poco profundas reducen la velocidad del frente de la ola, pero la parte posterior, 170 kilómetros detrás, sigue viajando a grandes velocidades. La parte posterior la alcanza y al comprimirse se forma una pared vertical de agua de hasta 36 metros de altura. Golpea a Banda H con la fuerza de 60 huracanes, destruyéndolo todo a su paso. ...45 minutos más tarde, a las 9:30, una ola de 18 metros azota a Tailandia. 30 minutos después, sepulta la isla Phi Phi. Entren en la habitación, vamos, entren. Apresúrense, vamos. Al mismo tiempo, la ola que se dirige hacia el oeste golpea a Sri Lanka. Antes de que la energía del tsunami desaparezca por completo, viaja alrededor del mundo 3 veces. En exclusiva. Continuando con la exposición, voy a empezar. Un momento. Ahora sí. Continuando con la exposición, voy a partir desde la parte de conclusiones, especificando que el desastre producto por el terremoto y tsunami de Sumatra en Andaman en 2004 tuvo diversas consecuencias. Una de ellas es la reflexión global acerca de que si realmente estamos preparados ante una amenaza de un tsunami o terremoto. Declarando aquí de que el avistamiento del terremoto más antiguo en la zona de Indonesia por parte de un tsunami en la región de Mar de Banda se registra en 1629, el 1 de agosto, y partiendo de ahí hasta el Sumatra Andaman del 2004. Constantemente se presentaron terremotos, tsunamis por esta zona, quedando en evidencia de que, claro, no se conoce la parte histórica del territorio en el que habitan la población en específico de Indonesia. Este evento nos enseña el elevado costo que significa desconocer y subestimar el pasado del territorio que han afectado los tsunamis de gran magnitud. Lamentablemente ha quedado en evidencia que la pequeña ventana histórica de registros de grandes terremotos y tsunamis no es suficiente para comprender la recurrencia y magnitud de futuros eventos. Como les mencionaba, se han registrado bastantes eventos de tsunamis, terremotos, dobletes, deslizamientos en estas secciones. Les puedo decir algunas de 1629 en Mar de Banda, 1674 en Ambon Seram, 1797 en Sumatra de 8.4, 1815 en Bali, 1833 de nuevo en Sumatra. Constantemente las especificaciones de temblor, de terremotos y tsunamis se han especificado por esta zona, siendo de que ya llega un punto en el que no se puede predecir o ya teniendo todos los registros, no se puede predecir cuándo vendrán a ser los otros eventos, de que específicamente eso deja claro de que no estamos preparados para prepararnos para estos eventos. Con esto termina la exposición del grupo 5, ingeniera. Muy bien, muchísimas gracias. Si hay algo que tengo que observar es que es demasiada lectura, chicos, ¿no? Ya se había comentado en su momento, no tiene sentido que ustedes nos expliquen a nosotros algo que también podemos leerlo, ¿no? No es esa la idea. Yo entiendo que a veces se crea que más es mejor, pero no es así. Yo prefiero algo corto y que realmente
me lo puedan decir sin tener que leerlo, porque para eso lo leo yo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar por favor al siguiente grupo, que es el último grupo. Vamos, Paco Ramos. Elian Paco, José Luis Ramos, exposición. Buenas tardes, ingeniera. Paco le va a presentar. ¿Se ve, ingeniera? Sí, sí, ya se puede ver. Tu ¿Y cámara se está me puede ver a mí? tu cámara está totalmente movida. Te vemos el brazo. Y ahora sí me puede Sí, ahora sí. ver, ingeniera. Sí, ahora sí. Estoy un poco nervioso. Bueno, buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañero. Nos tocó el terremoto de Japón de 2011 y los integrantes somos mi persona y Elian Gonzalo. ¿Puede ir la siguiente diapositiva, por favor? La introducción. La introducción es sobre el terremoto y el tsunami de Japón de 2011. Esto ocurrió en la región de Tohoku de 2011 y el terremoto fue en Japón Oriental. Esto fue en el mes de marzo de 2011 y fue 9,1 millones de vatios. La magnitud del terremoto creó olas y al crear olas llegó a 45 metros. Obviamente que el terremoto fue un devastador, que digamos hubo en centenares de muertos, desaparecidos, fue una catástrofe y una parte del tsunami provocado un movimiento sísmico. Fue cuyo epicentro se localiza en el Océano Pacífico, en 100 kilómetros de la costa. Dicho tsunami, que las olas fueron 10 metros, que penetró 5 kilómetros de tierra adentro y arrasó con todo lo que se encontró a su paso. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto o un sismo es una sacudida del terremoto que se produce debido al choque de las placas tectónicas. La forma más común para evaluar y comparar la intensidad de un terremoto es con la escala de Richter. El terremoto es un fenómeno natural. Producto de los movimientos de las placas tectónicas. Es decir, que tiene un que ponen o chocan, digamos, lo que se conoce como falla. Esto, al chocarse entre placas, se produce o se propaga al interior de la Tierra un viaje de diferentes materiales hasta lograr o superar un equilibrio mecánico. La siguiente diapositiva. Estos son la escala de Richter. Aquí nos muestra la magnitud y los efectos. La escala de Richter mide la energía de un temblor y le asigna un número de cuantificar el efecto de un terremoto. Es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, que es denominada así en un honor de sismólogo, que fue por el estadounidense Charlie Francis. La siguiente diapositiva, por favor.
¿Dónde se localiza? Esto se localiza, se localiza a producir zona donde la concentración de la fuerza son generadas por límites, por placas tectónicas, y da un lugar de movimiento o reajuste. Y estos terremotos se originan, digamos, que son asociadas por las fallas geológicas. Estos son, son unas cortesías de la NASA y son un epicentro que tiene 358.214 de terremotos producidos a lo largo de la historia. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un tsunami? El tsunami o maremoto es un fenómeno que implica un grupo de olas o una gran energía y tamaño que produce cuando un fenómeno desplaza verticalmente o una gran cantidad de agua. Es el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos. Como ocurrió en Japón en el 2011. Y esto es dominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón. ¿Listo? La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí mostraremos, digamos, los otros terremotos que ocurrió en Chile. Este tiene un registro que afectó en el año 1960, en el mes de mayo, que alcanzó 9,5 grados, y esto podría calificar un devastador, un fuerte tsunami con consecuencias mayores como las que aparecen en la imagen. La siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos, como vemos en la pantalla, fueron identificar, explicar las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas y también ocurrido en Japón de 2011. Demostrar el gran tamaño económico que surgió en Japón con la consecuencia del tsunami de 2011 y los problemas que ocasionó a su gente. Mostrar cuáles fueron las zonas más afectadas por este desastre, los problemas que trajo la radiación que causó muchos daños ambientales a la zona. La siguiente diapositiva, por favor. El marco teórico fue que se menciona la historia del desastre de 2011, del 11 de marzo a las 2:46 p.m. en el local. El terremoto fue 8.9 grados de magnitud que azotó al noreste de Tokio, y la magnitud es 8,9 que fue registrada originalmente. Luego se actualizó a un 9,0 y finalmente luego a 9,1. La siguiente diapositiva, por favor. La conclusión es que en Tohoku, el terremoto de 2011 es un enorme coste de vida humana, un alto nivel de desarrollo de Japón, y también fue un elevado de preparación ante del sismo. Y esto en términos económicos se ha tratado de la catástrofe natural más costosa de la historia, por delante de los terremotos de Norich de 1994 y de Kobe en 1995. Fueron un destroce de la capital físico que produce a rondar unos 500.000 millones de dólares, el 5% del PIB, y la interrupción del suministro de la electricidad, los efectos adversos en algunas cadenas de abastecimiento, y los efectos psicológicos en el consumo y la inversión en las crisis y muchas de las centrales Fukushima, que fueron provocadas seguramente por la variación del PIB y sea negativa en 2011. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí le mostraremos un video de Japón.
el año 2011. No se escucha el sonido. Sigue sin escucharse. Pero no tengo, voy a reiniciar. El 11 de marzo de 2011, los miles de millones que había invertido Tokio en ingeniería a prueba de terremotos y en sistemas rápidos de alerta demostraron su importancia. Salvaron las estructuras de la ciudad y a sus habitantes. Luego, llegó el tsunami. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 metros de la costa. ¿Qué lo causó? A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. La placa superior se comporta básicamente como un bloque de goma. Se comprime como un muelle de este modo, y cuando sucede el terremoto, el muelle salta. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. La energía elevó el suelo marino. Eso desplazó una gran cantidad de agua que, como vemos, se abrió paso hacia la Tierra, se abrió paso por todo el Pacífico. Un lado de la ola cruzó a toda velocidad por el Pacífico. El otro lado corrió hacia la costa de Japón. Los tsunamis viajan muy deprisa, a una velocidad que depende de la profundidad del agua. Si se produce en el océano profundo, el tsunami viaja muy deprisa. Llega a alcanzar la velocidad de un avión a reacción. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. A 5 kilómetros de la costa, un barco de guardacostas consiguió esta extraordinaria grabación. El tsunami encabritándose a medida que la profundidad disminuía. Luego, cuando llegaron a la cima de la primera ola, se acercó una segunda por detrás. La marea alta se convirtió en una ola rompiente, cuya parte trasera seguía empujando, succionando el mar por delante de ella. Lo primero que pareció ocurrir fue que el mar se alejaba de la Tierra, y parte de la grabación que hemos visto muestra la gran cantidad de costa que quedó al descubierto. Y luego el tsunami creció fuera de la costa y la dinámica de la ola lo transportó tierra adentro. Probablemente 1 kilómetro cúbico de agua golpeó la tierra y siguió avanzando hasta que se quedó sin fuerza. Esas imágenes increíbles captaron el momento en el que retrocedió el mar, cuando rugió la primera ola. Había llegado el tsunami.
Muchas gracias por su atención, ingeniera. Muchas gracias, José Luis. Vuelvo a repetir, la idea no es leer, ¿ya? La idea es que nos explique. Muchas gracias. Vamos a pasar, por favor, a los dos últimos grupos. Empezamos con el grupo de Galarza de Ingeniería Ambiental. Buenas tardes, ingeniera. Enseguida ya vamos a proyectar la diapositiva, por favor. Perfecto. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Nosotros somos el primer grupo de Ingeniería Ambiental. Nos corresponde la exposición del terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010. Dentro de la introducción, nosotros hemos considerado que desde fines del siglo XVI hasta el día de hoy, Chile ha sido un país sísmico que cuenta con un reporte de sismos de gran magnitud cada 10 años. Pero los más significativos han ocurrido en el promedio de los últimos años y se estima que los niveles de vulnerabilidad y de exposición a los efectos de esos eventos cada vez son más altos, ya que prácticamente todos ellos han provocado pérdidas humanas y económicas de forma muy considerable. La sismicidad del país es lo que tiene al menos 3 rasgos de importancia, que vendría a ser primero el número de sismos por unidad de tiempo, el gran tamaño y la diversidad de los ambientes tectónicos donde ocurren, y según el Instituto de Geofísica de la Universidad de Chile, estadísticamente la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y de Sudamérica produce un sismo destructor cada 10 años. Un promedio de 10 pequeños temblores de forma diaria y unos 3.500 sismos de forma anual. La recurrente frase de Chile, país de terremotos, tiene un asidero de análisis sobre los sismos que han sido ocurridos en los siglos XIX y siglo XX en todo el mundo. En los años de 1800 hubo 4 grandes terremotos, 3 de ellos en el territorio chileno, acompañados de maremotos devastadores. En el siglo pasado sucedió algo parecido. Las zonas más afectadas del país fueron similares, exceptando la laguna sísmica entre Constitución y Concepción. Después, en agosto de 1806, se produjo un sismo en las cercanías de Valparaíso de 8.3 grados de intensidad, lo cual provocó grandes daños en la zona central, y desde Illapel a Talca, en 1939 ocurrió otro terremoto en Chillán, este de magnitud similar de 8.2, que dejó un mayor número de muertos a causa de todo este historial. Chile está considerado como uno de los países que cuenta con mayor actividad sísmica. El gran sismo de 27 de febrero de 2010 nos condujo a una serie de interrogantes respecto a los niveles de preparación, causas y efectos de los movimientos telúricos. Descubrimos que vivimos en uno de los países con más alta sismicidad del planeta. Las réplicas percibidas después de un gran impacto nos pueden permitir establecer algún grado de comportamiento que sirva en el futuro para establecer medidas de prevención, mitigación y acción. El presente informe ejecutivo que nosotros hemos desarrollado con la exposición pretende presentar las réplicas del terremoto producidas posterior al 27 de febrero del 2010 y entre el 27 y el 31 de marzo del mismo año, entre la sexta y séptima región, cuyo epicentro se localizó en el límite político-administrativo de las regiones de Maule y de Biobío. Bueno, con esta exposición nos hemos planteado el objetivo general de poder explicar de una manera genérica lo que ha ocurrido el 27 de febrero del 2010. Dentro de las generalidades que también estamos considerando, tenemos que hablar un poco sobre las placas tectónicas. Como bien sabemos, la Tierra es una estructura compleja compuesta por 3 capas primarias. Vendrían a ser el núcleo, el manto y la corteza. La densidad y la temperatura de los materiales que conforman aumenta a medida cada vez que se encuentran más cerca del núcleo.
La capa externa del planeta está compuesta por diferentes tipos de rocas y estas están originadas en diversos procesos geológicos que cada vez incluyen más fuerzas internas como el movimiento de las placas tectónicas. Estas placas tectónicas son estructuras que componen la litosfera, que es la capa más superficial de la Tierra y son las encargadas de sostener el desarrollo y la vida en el planeta. Bueno, la placa del Pacífico es la más grande que existe, cuenta con un área de 108 millones de kilómetros, siguiéndole en tamaño la placa africana y la placa euroasiática. Después está la placa australiana, la placa norteamericana, la antártica y la placa sudamericana. El área superficial restante consta de pequeñas placas. La siguiente, por favor. El movimiento de las placas que nosotros estamos tratando de enfocar es porque es sabido que las placas tectónicas terrestres se encuentran en constante movimiento, desplazándose hasta 15 centímetros por año, siendo este movimiento un esfuerzo fundamental para la existencia y la evolución de los continentes y el relieve de ellos. Hasta el momento no hay certeza absoluta del por qué existe este movimiento entre las placas tectónicas, pero la información disponible sugiere que la astenosfera, que es una capa no muy gruesa entre la corteza y el manto, es la responsable de ello. Las placas son relativamente frías, están sobre las rocas del manto superficialmente calientes para fluir, las que se cree que agitan con un movimiento convectivo bajo las celdas de 3 dimensiones. Los bordes superiores de estas celdas actúan como bandas transportadoras a lo largo de las placas superiores. Estas celdas van a ir generando 3 tipos de movimientos, que vendrían a ser los movimientos divergentes, los convergentes y las fallas transformantes. Los movimientos divergentes van a ocurrir normalmente cuando las fosas oceánicas, en las fosas oceánicas donde se genera la corteza oceánica, que es lo que se conoce como dorsales. Los movimientos convergentes se originan donde las placas chocan entre sí, montándose una sobre otra, lo que corresponde al fenómeno de la subducción. Principalmente es responsable de la sismicidad en el país de Chile, que es el que estamos analizando ahora. Y por último tenemos las fallas transformantes. En este caso, las placas tectónicas se deslizan entre sí. No hay una generación de corteza, pero sí van a contribuir fuertemente en la modificación del relieve. Un ejemplo conocido es la falla de San Andrés, ubicado en la zona oeste de Estados Unidos. Los sistemas de las fallas vendrían a ser el movimiento de las placas tectónicas cuando se someten a un constante esfuerzo de la corteza terrestre, logrando que éste se pliegue e incluso se pueda fracturar. Esto va a generar desde angostas fisuras hasta grupos interconectados de varios kilómetros de largo. Dichas fracturas reciben el nombre de fallas. Muchas de estas fallas se deben a los movimientos antiguos y se encuentran inactivas, pero en toda la Tierra existen sistemas de fallas activas, los cuales en pocos segundos pueden liberar enormes cantidades de energía a medida que los bloques vayan desplazándose unas encima de otro. Esto va a ocasionar lo que habíamos dicho hace un principio, un terremoto. A continuación va a continuar mi compañera Clara con la exposición de lo que vendrían a ser los terremotos. Terremotos. El subido desplazamiento en una falla libera energía en forma de sismo o terremotos, energía que irradia en las ondas sísmicas. Las mayores zonas sísmicas consisten con las fallas existentes entre las placas tectónicas. Las inmensas fuerzas que se generan cuando las placas se rozan son las causas de los grandes terremotos. Ello sucede debido al esfuerzo que se acumula al bloquearse el movimiento de las rocas de ambos lados de la falla. La falla se rompe enviando ondas de choque afectando todo el planeta. El lugar exacto de su localización siempre es subterráneo. Se denomina hipocentro o foco. Su proyección en la superficie de la corteza se llama epicentro. La profundidad que ocurre en el hipocentro es variable, no se fija y depende del modo de interacción que hay entre las placas tectónicas. Ondas P son llamadas ondas primarias y son las que más rápidamente se propagan, alcanzando velocidades entre 5.5 a 13.1
5 kilómetros. Su movimiento es tipo longitudinales, por lo que el terremoto se mueve horizontalmente, identificándose zonas en donde la roca se contrae y se expande. Las ondas P son las responsables del característico ruido que acompañan al terremoto. Ondas C se les llama ondas secundarias. Viajan más lento que las anteriores, alcanzando velocidades entre 4 y 8 kilómetros. Son ondas de tipo transversales que provocan el característico movimiento vertical de un terremoto. Ondas C se les desplazan en superficies de la corteza, tal cual ocurre en las orillas del mar. Se perciben más como movimientos verticales. Yo les voy a hablar acerca de la historia de este terremoto. El terremoto del 2010, también es conocido como el 27F, fue un sismo ocurrido a las 3:30 de la mañana del sábado 27 de febrero del 2010, que alcanzó una magnitud de 8.8. Es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. En el epicentro se ubicó en el mar chileno frente a la costa de la entonces región Biobío, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, a una profundidad de 30 kilómetros bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro y más de 2 minutos en Santiago de Chile. Las regiones afectadas fueron Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Maule, Biobío y Araucanía. Estas acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% del país. En las regiones de Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, arrasando parte importante de las ciudades tales como La Constitución, Concepción y más que todo el puerto de Talcahuano. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos, cerca de 5.000 viviendas sufriendo graves daños y estima a un total de 2 millones de damnificaciones, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. Posteriormente a esto, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar a la alarma del tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurrió 35 minutos después del terremoto. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no ser el mismo, fue impactado por el violento tsunami que arrasó con el único poblado San Juan Bautista. En el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami para el Océano Pacífico que se extendió posteriormente a 53 países, incluido Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, entre otros. Según el Instituto Sismológico de la Universidad de Chile, el terremoto originó que la costa chilena se desplace hacia el Pacífico, por lo que el territorio chileno aumentó en 1.200 metros cuadrados. Este sismo abrió una ruptura en el suelo visible a lo largo de 500 kilómetros de la costa, existiendo desniveles de suelo de 1 a 2 metros. Siguiente diapositiva, por favor.
Antecedentes. Bueno, Chile se encuentra ubicado en la parte suroeste de... Al norte limita con el Perú, hacia el oeste con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Por favor, coloca la diapositiva anterior. Ya, gracias. La superficie total de Chile llegaría a ser de 2.626.000 kilómetros cuadrados. Entre ellos, de los cuales 756.765 kilómetros cuadrados corresponden a la parte continental e insular, es decir, a la parte que bordea las islas. Corresponde también a la Antártica chilena, una superficie total de 1.250.000 kilómetros cuadrados. Chile se encuentra ubicado en una zona de subducción llamado Círculo de Fuego, donde se producen alrededor del 80% de los terremotos. Cuenta con una población, según el censo del 2002, el 50.7% de la población llegaría a ser mujeres y el 49.3% hombres. Donde el 4.6 se adscribe a algunas de las 8 etnias existentes en el territorio nacional, siendo la mapuche la de mayor proporción, que ocuparía un 87.3%. El 85% de la población total reside en sectores urbanos y aproximadamente 7 millones de personas en la ciudad de Santiago. Según la población del Instituto Nacional de Estadística de 2010, llegaría a ser de 17.094.275 habitantes. Y se estima que para el año 2020 llegarían a los 20 millones de habitantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, magnitud. Según los estudios realizados, el 27 de febrero, la placa de Nazca habría penetrado más de 12 metros en la zona de subducción, por debajo de la placa sudamericana, con una liberación de energía pocas veces registradas. Había provocado así una fractura en la placa sudamericana. La falla generada en este evento se extendería desde Pichilemu hasta Concepción, paralela a la línea costas, zonas donde se interactúan las placas tectónicas antes mencionadas. Este proceso geológico habría dejado activos 2 focos de epicentros sísmicos, desde los 5 hasta los casi 9 grados. La zona del epicentro del terremoto llegaría a ser de 8.8. Se observan en las imágenes, y ahorita la última diapositiva que mandé estaba la imagen de 3D. Hay una imagen de 3D donde se observarían unos sismos, que había una serie de eventos mayores donde se destacan por las zonas donde se confirman las envergaduras de dicho terremoto. La relación de los sismos que le siguen. Si bien el foco de los epicentros donde se dio el terremoto se registran las magnitudes de valores más altos, no es el que se concentra la mayor cantidad de los sismos. El foco cercano a Pichilemu presenta un número muy superior al número de sismos concentrados en la cercanía de Copquecura. Como se puede observar en la imagen, tenemos un foco de calor donde dice Copquecura y Concepción. Ahí se presenta el foco de calor. Esta situación podría darse por la acumulación de energía que aún existe latente en la zona, donde se termina la fractura de la falla. Los especialistas han informado que toda la zona cercana al epicentro del terremoto se elevó entre 5 a 4 metros, lo que ratifica una liberación de energía mucho mayor que en el otro foco. De acuerdo a los estudios geológicos, las fallas realizadas en nuestro país, en ese país, cada vez que una falla nueva se activa, como pueden observar en la distribución de magnitudes, cada vez que una falla nueva se activa, se pueden mostrar
se genera una serie de fallas menor de tamaño en la cabecera de esta forma perpendicular, de manera perpendicular. Ahora, si bien hubo fallas, hubo una magnitud en la distribución, también hubo magnitudes o se provocó daños en los efectos de la población, energía, vivienda, hubo daños en el borde costero en la región de Maule, hubo daños en lo que es agua y saneamiento, en transporte y comunicaciones y sobre todo en educación. Hablemos de los puntos, efectos en la población. El territorio entre Valparaíso y Araucanía, donde vivían cerca de 13 millones de personas, el 80% de la población nacional. En Maule y Biobío, que son las zonas más afectadas, las regiones por el terremoto y por el tsunami, habitaban alrededor de 2.769.659 personas, un 19% de la población total del país. El desastre en aquel entonces ocasionó 512 muertos y 16 desaparecidos y 80.000 personas damnificadas. La mayor cantidad de fallecidos fue debido al tsunami. Por ejemplo, en una localidad de Peyúgue se registraron 47 muertos, 6 eran pobladores del lugar y 41 eran turistas chilenos. En cuanto a energía, como resultado del sismo se produjo un apagón total del área cubierta por el sistema interconectado central, que abastece de energía desde Taltal de Antofagasta hasta la Isla Grande de Chiloé. Sin mencionar que también hubo problemas en Biobío, la zona más afectada. En vivienda, se estima alrededor de 370.051 viviendas que sufrieron daños por el terremoto y el tsunami. De ellas, 81.444 quedaron completamente destruidas, 108.914 con daño mayor y 179.693 con daño menor. El 90% de las edificaciones se colapsaron o quedaron seriamente afectadas. Los daños en el borde del centro de la región de Maule, que hay que tomar en cuenta que es una de las zonas más afectadas. La gran mayoría de las edificaciones resultaron dañadas por el terremoto y un gran número de ellas quedaron destruidas en condiciones no habitadas. La zona costera de la ciudad y de la ribera del río Maule fue totalmente destruida por los efectos del tsunami y la subida del nivel del río, llegado a pocas épocas a la plaza de armas. En agua y saneamiento, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el terremoto y el tsunami afectaron a los sistemas de agua potable, a las redes de alcantarillado, a los descargues de aguas servidas, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. En cuanto a abastecimiento, alimentos y combustible, bueno, el combustible por su parte no se frenó, sino los problemas de abastecimiento. El país contaba con reservas autónomas hasta 2 semanas de gasolina y 10 días de diésel. La dificultad se produjo en la distribución por los daños de conectividad vial que dejó el terremoto. No obstante, a horas de lo ocurrido del desastre, la población generó grandes filas para asegurar que puedan obtener combustible para sus vehículos. En cuanto a educación, el terremoto y el tsunami dejaron 1.714 establecimientos no operativos, en los cuales 30 se derrumbaron completamente, perjudicando así a aproximadamente 171.890 estudiantes y 4.566 sufrieron daños leves o moderados. En la región de Biobío, el 67% de establecimientos quedaron totalmente inhabilitados, y en la región de Maule, el 47% de establecimientos también quedaron inhabilitados. En otras regiones como la ciudad metropolitana, como Valparaíso, Araucanía y O'Higgins, donde también no tenían establecimientos habilitados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el lado izquierdo tenemos los terremotos de Chile que ocasionaron, que son los que tienen mayor magnitud,
Como se puede ver, Valdivia, Arica, Copquecura, Valparaíso, Vallemar, Canela Baja, Tarapacá, Valparaíso en 1906 otra vez, Illapel en 1943, Arica, Iquique el 2014. Y las magnitudes que se encuentran también en la tabla. Sin embargo, al lado derecho se encuentran lo que es a nivel mundial. Tenemos en Valdivia, Alaska, Sumatra, el norte de Japón, el este de Rusia, Chile, Ecuador, Alaska, Sumatra e Indonesia. Hay que tomar en cuenta que la medición de los terremotos se registra en un sismógrafo que recoge la magnitud de cada vibración. La ubicación del epicentro, del hipocentro y del epicentro se realiza por medio de triangulaciones entre sismógrafos, por lo que para esto se requieren al menos 3 de estos instrumentos, es decir, de los sismógrafos. La unidad de medida de un terremoto está dada por escalas, escala de Mercalli y Richter. La escala de Mercalli, que se mide la intensidad del movimiento, y su escala está rodada de acuerdo a la percepción por parte de la energía liberada por el terremoto o la magnitud. Los terremotos más fuertes del mundo, como ya mencioné, se encuentran en la tabla del lado derecho. Tenemos desde Valdivia el año 1960 con una magnitud de 9.5. Estos terremotos han ocasionado también muertes. Se va a mencionar algunos, por ejemplo, el terremoto de la intensidad de 9.2, según grados de Richter en escala de Estados Unidos, ocasionó 125 personas muertas. El terremoto de 8.8, Chile, 524 muertos ya mencionado antes. En Colombia y Ecuador, en 1906, 1000 muertos. En la India, en agosto de 1950, 1526 muertos. Y en Alaska, otra vez en 1957, en ese terremoto no hubo víctimas, no hubo fallecidos. Siguiente diapositiva, por favor. Emily. Conclusión. Si bien hasta el momento la tecnología existente no permite predecir lo ocurrido en el sismo de gran magnitud, es importante conocer su comportamiento para poder disminuir los efectos que estos generan sobre las personas. Por otra parte, se sabe que Chile es un país con mayor actividad sismo-tectónica del mundo. Más del 80% los sismos mayores ocurren en la zona de subducción de las placas de Nazca y Sudamérica, un factor importante a la hora de planificar el desarrollo del país, ya que una planificación territorial que omite varias de este tipo puede generar no solo pérdidas económicas y de vidas humanas en la zona afectadas, sino que afecta a toda su población. Con esto hemos terminado todo. Muchísimas gracias. Pasamos por favor al último grupo. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniera. A nuestro grupo le tocó exponer sobre el volcán Vesubio. Los integrantes son Oscar Lira Cabrera, Joel Zavala, Gabriel Árabe y mi persona, Darío Podaca. Siguiente, por favor. El monte Vesubio es un volcán activo del tipo vesuviano situado frente a la bahía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de la ciudad de Nápoles. Se encuentra en la ciudad metropolitana de Nápoles, perteneciente a la región italiana de la Campania. Tiene una altura máxima de 1.281 metros sobre el nivel del mar y se alza al sur de la cadena principal de los Apeninos.
De acuerdo a su formación física, el Vesubio se formó del resultado de la colisión de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. La primera fue forzada por debajo de la segunda, llegando a mucha profundidad bajo la corteza, puesto que el magma es menos denso que la roca sólida a su alrededor. En la topografía está formada por dos elementos, el monte Sodma, que está al norte, rodeando parcialmente la caldera, dentro de la cual se encuentra el cono actual, originada dicha caldera por el derrumbe de una estructura anterior y más elevada. El gran cono se originó durante la erupción del año 79, por esta razón, el volcán también se le llama Sodma Vesubio. Bueno, a continuación con la siguiente parte, que serían los objetivos. Un objetivo de esto es preservar la fauna y la flora, ya que las laderas de la montaña están cubiertas de coladas de lava y generalmente con una gran densidad de árboles, con arbustos en estas altitudes altas y con viñedos en las altitudes bajas. Las colas de lava de la erupción de 1944 son visibles al no estar cubierto por una gran densidad de vegetación. Esto nos da a entender que cerca de las erupciones volcánicas del monte Vesubio, mayormente se encuentran los desgastes de la lava y menos vegetación. Generalidades. El volcán Vesubio consiste en un cono de 1281 metros de altura al que se le conoce como Gran Cono. Bueno, como le decía mi compañero, el Vesubio, conocido también como Gran Cono, tiene una altura de 1281 metros. Se encuentra rodeada por una gran parte del borde de la cumbre de la caldera, que pertenece al monte Summa, el cual mide unos 1132 metros de altura. En su cumbre se encuentra un cráter de más de 300 metros de profundidad. En febrero del 62 después de Cristo, 3 años después de lo que fue la reyerta, se produjo un terremoto que ocasionó numerosos daños en Pompeya y en otras ciudades cercanas. La ciudad estaba siendo reconstruida cuando el 24 de agosto del 79 después de Cristo fue sorprendida por la catastrófica erupción del Vesubio, que causó la muerte de miles de personas y que se supuso que era el fin de Pompeya, ya que se encontraba sepultada bajo las cenizas y piedras expulsadas por el volcán. El 26 de agosto volvió a salir el sol y del Vesubio solamente emanaba una columna de humo, pero Pompeya se encontraba completamente destruida. El sitio se perdió de la memoria durante más de 1500 años, hasta que empezaron las primeras excavaciones arqueológicas en el año 1748 de la mano del ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre, que nació en Zaragoza. Va a continuar mi compañero Zavala con la exposición. Buenas tardes, ingeniera. A mí me tocó los antecedentes. El Vesubio se formó del resultado de la colisión de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. La primera fue forzada por debajo de la segunda, llevando mucha profundidad bajo la corteza terrestre. El material de la corteza fue calentado hasta hundirse, formando el magma. Siguiente, por favor.
Bueno, en la magnitud, la erupción del Vesubio en el 79 fue una magnitud de 5 en el índice de explosión volcánica. El volcán que fue el Vesubio fue en su ubicación del arco volcánico de la Campania italiana. La fecha en la que se dice fue en la tradicional, que es el 24 de agosto del 79, y la que fue más probable, la del 29 de octubre del 79. El tipo de erupción fue una volcánica pliniana. Las víctimas que más o menos indican de esa erupción fue alrededor de 5.000 fallecidos. Siguiente, por favor. En la conclusión vamos a poner un video para que se pueda demostrar. No se escucha nada, por si acaso, no sé si tiene sonido o no.
Bueno, en la conclusión después de todo el video, en conclusión, este volcán se encuentra localizado al frente de la bahía de Nápoles. El monte Vesubio es el volcán activo más conocido y uno de los más peligrosos del mundo. Su última erupción tuvo lugar en 1944, aunque es más conocido por sepultar Pompeya y Herculano en el año 79. Gracias. Argumentando un poco más a lo que dijo mi compañero, como conclusión, este tema sobre el volcán de Pompeya nos demuestra el poder que puede tener la naturaleza de poder acabar con una población en tan pocas horas y de lo bueno es que las tecnologías actuales ya pueden prevenir un poco más estos desastres naturales que antes no se tenía esas tecnologías. Esa es la única ventaja que tenemos ahora, pero en sí eso sería nuestra conclusión, ingeniera. Muchísimas gracias, chicos. ¿Eso es todo? ¿Acaba ahí? Sí, ingeniera, eso es todo. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, nuevamente. Muchísimas gracias a los grupos. Si hay algo que tengo que comentar respecto a las exposiciones, es que ya estamos acabando el semestre y todavía tenemos estudiantes que siguen leyendo, ¿no? Es triste que a esta altura no puedan hacer una exposición. Y es más triste todavía que ni siquiera puedan leer. Creo yo que tienen que hacer una introspección. Tal vez realmente se necesita fortalecer la lectura, porque es el colmo que haya gente que todavía se tropiece al leer. Se supone que ustedes son estudiantes bachilleres y son estudiantes ya de cuarto semestre de ingeniería. Entonces eso no puede suceder. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, por favor, con todos los alumnos la siguiente semana y con los estudiantes de ingeniería civil a las 5, por favor, que tenemos la clase de materiales de construcción. Muchísimas